Let's open our Bibles to James chapter 4 verse 8. En el tiempo que resta, hermanos, quiero compartir un mensaje también en Santiago capítulo 4 versículo 8. Gloria sea al Señor. Eso es Santiago capítulo 4 versículo 8. Bendito sea el Señor. That's James chapter 4 verse 8. Hallelujah. I think we've got it up on the screen. Yes, we do. Ya lo tenemos en la pantalla. Gloria al Señor. Praise the Lord. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. We're going to read the word of God, brethren. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. And we read it in the name of the Father, Son, and Holy Spirit of God. Amen. Amén. Y dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. The scripture says unto us, draw near unto God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Praise the Lord. Hallelujah. Let's come into words of prayer. Vamos a entrar en oración. Padre Dios Santo, te damos gracias por permitirnos leer esta porción de tu palabra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, todo poder, toda majestad. Te pido, Señor, en este tiempo, Señor, que tú me puedas dar esta palabra con tu autoridad, con tu poder, con tu bendición, con tu unción. Toca, Padre, los corazones, las mentes, las almas pertenecen a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, que has estado, Señor, moviéndote en medio de tu pueblo, te pedimos, Señor, tu ayuda, que tú bendigas tu iglesia y que cada vida, Señor, en este lugar y cada vida que escucha tu palabra, que, Señor, tú hagas esa obra poderosa en sus vidas en este día. Te damos gracias, poderoso Dios. Toda la gloria sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. You may take your seats, brother. Pueden tomar asiento, hermanos. The topic that we're going to have a look at for today is called Living with Christ, brethren. El tema que vamos a ver en esta tarde, hermanos, se llama Vivir con Cristo. Gloria sea al Señor. Glory be to the Lord. To live with Christ, brethren. El vivir con Cristo, hermanos. You know, part of what we were speaking about in the study about sanctification. Sanctification is a way of how to live with Christ. Praise the Lord. Sabe, el tema que nosotros estábamos viendo al principio del culto, la santificación. Esa es una forma como uno puede vivir con Cristo el Señor. Aleluya. When we look at the scripture, it says to us, and God shows us that we should draw close to God. Because if we draw close unto God, God will draw close unto us. Praise the Lord. But He also says that we need to cleanse our hands. That, you know, He says to us, sinners, we need to purify our hearts. And that we need to stop being double-minded. Double-minded means that we say, okay, I'm going to stand up and I'm going to serve Jesus. But then we change our mind and we say, oh, but you know what, maybe I just don't have the skills to serve Jesus. Maybe it's not the time. So that's called being double-minded, you know. It's like, I want to do this, but I don't quite do it, so I don't end up doing that, and I don't know if I can. It's thinking two ways. And God does not want us to be double-minded. Cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a vosotros, eso quiere decir, amados hermanos, que tenemos que tener una clara definición de buscar de Dios. Sabe, estamos viendo, hermanos, la santificación. Esa es una forma de acercarnos a Dios. Cuando vimos el estudio de santificarnos, dice la palabra que si nosotros nos acercamos a Él, que Él también se acerca a nosotros. Él nos dice en su palabra, pecadores, dice, limpiad las manos. Nosotros ya hemos visto qué es lo que limpia nuestro ser, la palabra de Dios. Hemos visto qué medio Dios usa para hacer esa limpieza, y eso es a través de su Espíritu Santo. ¿Verdad? Ese proceso de la santificación nos ayuda a acercarnos a Dios, nos ayuda a que podamos acercarnos a Él y Él se acerca a nosotros, dice su palabra. También dice la palabra del Señor que no debemos ser de doble ánimo. Sabe que el doble ánimo es algo de que estar en dos pensamientos, en doble mente.
Es como decir, sí, hoy sí, voy a levantarme en el Señor, voy a buscar de Dios. Y después cambia la mente y dice, quizás no voy a poder. O quizás no tengo el talento para servirle a Dios. Quizás no es el tiempo de estar buscando del Señor. Y ese es estar en doble mente. El decir, hoy sí, me aparto del pecado. Y después mañana, ahí me voy a encontrar otra vez. O el decir, ya, yo voy a pararme firme en el Señor. Hoy sí, voy a orar todos los días. Y después dice, quizás no sirvo para la oración, quizás mañana mejor. Ese es estar en doble mente. Y a Dios no le agrada de que nosotros seamos de doble mente. Nos dice, limpiad las manos. Ya hemos visto qué es lo que limpia nuestro ser, ¿verdad? Hemos visto que por la palabra de Dios somos limpios. Ella nos va limpiando mientras nosotros vamos creciendo en conocer la palabra, entender la palabra. Cuando la practicamos, cuando la vivimos, cuando la obedecemos, va la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo limpiándonos. Y también dice, purificad vuestros corazones. Esa purificación viene a través del Espíritu Santo de Dios mientras nosotros vivimos una vida de obediencia ante Él. Así el Señor va acercándose más a nosotros mientras nosotros vamos acercándonos más a esa gloriosa luz de Cristo Jesús. Aleluya. You know, when we're talking about this topic, to live with Christ, it's interesting because, you know, if you think about someone you live with, have you ever lived with someone and you don't get along with them? You've lived with other people, but yet you also get along with them. For example, when you live with someone, you get to know them on a deeper level because you get to know what they're like. For example, we come to know each other here, but we don't truly know each other what we're like at home. But those who live with you in your own house know what you're like. They know what I'm like. And this is something that there are people that can also get along to live with someone else, and it's delightful to get to know someone. It's delightful to be with someone. Praise the Lord. This is why people get married many times, because they find each other a delight to live with that person, and they decide between husband and wife, or male and female, they say, let's get married. Let's make a life together under the same roof. Praise the Lord. Well, you know what, brethren? We can get to know Christ. This is what God wants from us. The sanctification helps us draw near unto God. The sanctification gets us to know Christ. And I'm not talking about just know about Him, because we can know about God, but God wants us to know Him personally. And we can get to know Christ personally. Not just about Him, but getting to really know Him personally through His Spirit. The Spirit of the living God. Hallelujah. Sabe que la palabra del Señor, cuando nosotros vemos, usted se imagina, hermanos, lo que es el vivir con alguien. Nosotros aquí nos hemos venido a conocer el uno al otro, pero no nos conocemos tal como los que vivimos bajo el mismo techo. Cuando usted puede vivir con alguien bajo el mismo techo, allí usted va a conocer a esa persona directamente como es. Dios ya nos conoce a todos, pero por esa misma razón, fíjese, hay personas que cuando se conocen, a veces hay gente que no se lleva bien con otra persona. Y hay gente que cuando se conoce es una como delicia el conocer a esa otra persona. Y en el matrimonio viene a ser un caso de que entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Cuando se vienen a conocer, dicen, bueno, casémonos, movámonos a vivir bajo el mismo techo, y se van conociendo más. Y hay personas, hermanos, en la vida que es una delicia conocer el carácter de ellos, la forma de ellos, y es una cosa que como que se combinan bien. Pero ¿sabe qué? En esta tarde, hermanos, yo le quiero hablar sobre que uno puede venir a conocer a Cristo. Y yo no solo le digo de conocer de Cristo, ¿verdad? Porque aquí podemos conocer la palabra y conocer de Cristo. Pero yo le estoy hablando de que usted puede venir a conocer al verdadero Cristo.
y tener un encuentro directo con Cristo, que nosotros lo conocemos como Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Y ese conocer a Cristo, hermano, viene a ser a través de su Espíritu Santo. Por eso es que les decía antes, hermanos, de que el Espíritu de Dios lo guía uno a la palabra, lo guía a Cristo, para que nosotros vayamos más allá de solo conocer de Cristo y podamos morar con Cristo, juntamente con Él, y conocerle personalmente a través de su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Porque la cosa es esta, hermanos, que viene el Espíritu de Cristo, que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo es el que viene a morar en uno. Hace morada en su corazón, hace morada en mi corazón. Y Él, ¿a qué nos lleva? Él nos lleva a conocerle a Dios. Y cuando le venimos a conocer a Dios, venimos a conocer que Dios es Dios, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es la verdad y Él es paz. Venimos a conocer el fruto de Él, qué es, cómo es Él, sus actitudes, sus comportamientos. Venimos a conocer lo que le gusta, venimos a conocerle a Él. Bendito sea el Señor. You know, when we come to get to know Christ, brethren, firstly, when we receive Jesus as our Lord and Savior, it is His Spirit that comes and dwells in us. That's the Spirit of Jesus Christ that comes to dwell inside the believer. He comes to dwell in your heart, in my heart. He's the one that actually leads us to Christ, to the Scriptures, to get to know Him. And when we come to get to actually know Him, not just about Him, but know Him, He gets us to know that He is the Holy God, that He is just, that He is truth, that He is the way, that He is peace. And we start to get to know Him directly. We start to get to know how He deals with us, how He speaks to us. We start to know His fruit. What does He do? Let's look at this scripture here about the fruits of the Spirit. Vamos a ver esta escritura del fruto del Espíritu. The fruits that the Spirit of God leads us in getting to know God is this. In Galatians 5:22 and 23 it says, but the fruit of the Spirit, that's the Spirit of God, is love, because God is love. It's joy, it's peace, it's long-suffering. There's another word for long-suffering which goes very together with patience. It's gentleness, it's goodness, it's faith, it's humbleness, it's self-control, which that word temperance actually means self-control. Against such there is no law. So we start to get to learn more about God and get to know Him, who He is, what He's like. And you know, when we start getting closer to God and we start learning and knowing Him for these fruits of His Spirit, it's like He starts to pour that inside us as well. That's why you start to see that in the believer who has the Spirit of God, the closer they get to God, the more they start receiving of God. And then you start to see more love pouring out of that person, more joy and peace and long-suffering and gentleness and goodness and faith and humbleness and self-control. We start to see a reflection of the very God inside that person through the Holy Spirit of God. Praise the Lord. This is why I said to you before that sometimes you'll meet people that it's pleasant to be with them, because what draws someone to them is what shines, and that is the Spirit of God, the fruits of the Spirit that are shining in that person. And that's pleasant to be around. That's why we say, brethren, it's a joy to be here in the house of the Lord. It's pleasant for us to be here, to see you, because we see and we look for a reflection of Jesus Christ, of the Holy Spirit in you. In me is what you should be looking for. A reflection of the fruits of the Holy Spirit. A reflection of the Spirit of God that is day by day growing stronger, growing in every believer. Praise the Lord.
Cuando nosotros vemos estas citas bíblicas, amados hermanos, cuando uno se acerca al Señor, a conocerle a Dios, ¿verdad? A conocerle su carácter, su forma de ser, nosotros podemos ver el fruto del Espíritu. Let's look at verse 22, please. Just going back one verse. Vemos que el fruto del Espíritu, ese es el Espíritu Santo que Dios derrama en nuestro corazón. Cuando nosotros vamos acercándonos más al Señor, conociéndole más a Él, cómo es Dios, vemos que el Señor, como dice su palabra, dice, el fruto de Él es amor, porque Dios es amor. Empezamos a ver que el fruto del Espíritu es gozo y empieza a producir ese gozo en nosotros también. Vemos que Él es paz y Él nos da esa paz y tranquilidad. Vemos que Él es paciente, paciencia, y vemos que también tiene benignidad. Él es bondadoso, Él es bueno, lleno de fe, y así vamos llenándonos nosotros de ese mismo espíritu. Verse 23, please. Y vemos también que dice la palabra del Señor que es mansedumbre, que el Señor es manso, templanza, ese es el dominio propio, y nosotros vamos creciendo de ese Espíritu Santo de Dios. Dice, contra tales cosas no hay ley, es decir, usted puede practicar esas cosas todo el tiempo que usted quiera, porque esas son las cosas buenas que Dios derrama en nuestro corazón. Aleluya. Praise the Lord. But you know, Christ is King, and as a King, He's not just any King, He's King of Kings, and He is Lord of Lords. Many times there are people that don't know how to approach the King. Well, let me tell you some points how to approach this great King known as Jesus Christ. To approach Jesus Christ, you need to have faith. You need to believe His words. And when you have faith, and when you believe His words, then that means you also must have respect. And in having respect for God, we will then have what's called reverence. Reverence is a form of respect, but that is a form of high respect for the things of God. And out of that faith and belief and respect and reverence to God, it should produce obedience to His word. When we have obedience to the word of God, we will be drawing closer to God. And as we draw closer to God, we will then enjoy communion with God. That is the part where we will start to experience more of the promises of God in our life. And that will only help to continue to help us grow in the Lord. Sabe, amados hermanos, que para conocer a Dios, a Cristo, porque Cristo es un rey, y no solo cualquier rey. La Biblia nos dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y para conocer a este rey, fíjese que hay que conocer cómo acercarse al rey. Usted trate de acercarse a un rey de esta tierra, va a ver que ya va a tener guardaespaldas ahí encima que no lo permiten. Pero para acercarse a este rey, para conocerle, hay que saber acercársele. Primeramente hay que tener fe, hay que creerle, hay que respetarle, tener reverencia para Él, para su casa, para su pueblo, para sus hijos. Hay que tener esa obediencia también a su palabra. Cuando hay estas cosas, hermanos, vamos a empezar a ver que usted podrá disfrutar esa comunión con Dios. Allí es donde esas promesas de Dios en la palabra de Dios van a cumplirse en su vida. Esas promesas de la palabra del Señor van a ser una realidad en su vida. Aquellas cosas que usted ve que dice que quizás son imposibles, Dios se las va a hacer posibles en su vida, porque eso es lo que Dios hace. Dios ha prometido a manifestarse y Él lo hace a su pueblo, a aquel que le ama, a aquel que le obedece. Fíjense que la palabra del Señor nos enseña a nosotros como Noé
estaba por 120 años predicando la palabra de Dios en otro tiempo, pero la gente no le creía. La gente pensaba que él estaba loco porque nunca había llovido agua antes. Era en otro tiempo, cuando las nubes no producían el agua, como en estos tiempos. Y la gente burlaba del que predicaba, pero cuando pasó el tiempo, Dios fue el que cerró la puerta. Y para ser específico, Cristo fue el que cerró. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué le digo que Cristo fue el que cerró esa puerta? Y ¿sabe qué? Cuando se cerró la puerta, todos los que no se metieron en el arca murieron. Los únicos que sobrevivieron fueron los que creyeron, los que obedecieron, mientras el tiempo estaba abierto, mientras la puerta estaba abierta. You know, beloved brethren, talking about someone in the Bible named Noah, he preached for 120 years whilst he was building an ark. He was preaching that a global flood would come. But because in that time, there weren't clouds like today which carry water on land. It was a different way that things worked and operated. But people mocked Noah. They did not believe his preaching, and they did not get into the ark. But when the time came and God decided he would close the opportunity of salvation, what happened was that it was Christ who actually closed the door. Let's look at John chapter 10, verse 7. You know, the scripture says to us here that Jesus said unto the people, "Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep." He says he is that door. Right now, just like back then, you and I have opportunity to enter through that door and to be saved. People back then mocked. They didn't think that it was going to happen, that it was going to be true. Now, Christ is that door, as he was representing that door back there. And when people enter through Jesus, they find salvation. Fíjense que aquí cuando hemos leído, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En aquel entonces Jesús, Cristo, digamos, era como representante de esa puerta como que simbolizaba a Cristo. Cuando se cerró la oportunidad de ser salvo. Igual pasa hoy día, hermanos. El que no entra por Cristo Jesús, no entra a la salvación, no recibe el Espíritu Santo, no puede llegar al final, porque nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Pero el que quiere vivir con Cristo, morar con Cristo, conocer a Cristo, pues tenemos que entrar por medio de Cristo, porque Él es la puerta de la salvación. Bendito sea el Señor. Vamos a ver esta última cita bíblica para terminar, Romanos 10:9. Let's look at this last biblical scripture to finish off, Romans 10:9. He has given us the way, how? He says that if you shall confess with your mouth the Lord Jesus, and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved. And you know what's the evidence that you'll be saved? The evidence is, brethren, that the Holy Spirit of God will come and dwell in your heart. The evidence is that you will have the desire, the need to seek God, and to never want to go away from his ways. That is how you will know. La palabra del Señor nos dice ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y fíjese, hermano, que esa salvación viene porque cuando Dios envía su Espíritu Santo a morar en el creyente, pues eso es cuando entra la vida, entra ese momento de salvación. Y en ese momento, hermanos, por eso es que ya el creyente no puede ser igual como era antes, porque ya Dios viene y cambia su vida
y la cambia de nuevo para la gloria de Él.